Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Julio. Eduardo, ¿qué es lo que están ustedes planteando? ¿Qué es lo que demandan? ¿Y de qué acusan a Víctor Flores Morales? Muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted y con su auditorio y señalarles de que el día de ayer manifestamos abiertamente nuestra inconformidad plena por la forma como Víctor Flores ha sepultado a la democracia en el sindicato ferrocarrilero. Y hablamos de sepultado porque ya ni siquiera hay oportunidad de mover un dedo o decir una palabra en contra o que lastime al señor Flores, porque a rato estás despedido de ferrocarriles. Lo que ha pasado en el sindicato es desde la privatización de ferrocarriles, que fue lo que le otorgó a Víctor el gran poder, la influencia con el gobierno neoliberal, porque fue partícipe totalmente en este proceso, y tras ser un proceso exitoso, pues se volvió entre los consentidos, ¿no?, de los gobiernos neoliberales, y le permitieron abiertamente, con toda libertad, modificar los estatutos. Él recibió un sindicato ferrocarrilero con estatutos, entre comillas, democráticos, pero con sus modificaciones él sepultó prácticamente la democracia. ¿Por qué le digo esto? Primero porque el ejercicio sindical cuando él llegó era de 3 años nada más. En la primera oportunidad lo cambió a 6 años. El ejercicio, no había reelección en el sindicato ferrocarrilero, y llegando él, con las facilidades que les otorgaron los gobiernos neoliberales, abrió la posibilidad de la reelección permanente, al grado que todavía sigue al frente del sindicato ferrocarrilero. En materia de participación de los trabajadores, está totalmente limitada porque no hay oportunidad de participación de los trabajadores. Hay unos candados terribles en los que para poder ser candidato a secretario nacional solamente lo pueden ser los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, nadie más. Para ser candidato a secretario general en alguna de las secciones necesita haber sido integrante del Comité Ejecutivo General. Esto implica que si un trabajador que tiene 20, 25 años de antigüedad y que les interesa en participar como candidato, ya sea secretario general o secretario nacional, pues simplemente el estatuto se le impide. Entonces, es una participación antidemocrática limitada totalmente para determinados personajes que ya están integrados al Comité Ejecutivo Nacional o Comité Ejecutivo General. Anteriormente, el estatuto decía que para emitir tu voto, los comités generales electorales tendrían que ir a los centros de trabajo, en donde cada trabajador recibía su cédula de votación y libremente emitía el voto correspondiente. Hoy lo que obliga el estatuto es a que los trabajadores vayan a los edificios sindicales a votar. A una zona, primero tienen que pasar por el área donde está el secretario general, donde están los del comité de vigilancia, y llegan al comité general electoral, ahí meten su voto, de modo que la pasada ya están siendo hostigados por los representantes. Lo decía yo ayer en la conferencia de prensa, hagan de cuenta que el pasado proceso federal electoral se hubiera tenido que ir a votar a las oficinas del PRI. No quiero pensar que hubiera pasado, ¿no? Que hay una limitación total y una tendencia de inclinación para el voto de las planillas oficiales. ¿Cuántos años lleva ya en el poder Víctor Flores? Son 26 años. 26 años. ¿Cuándo fue la última elección, por decirlo así, en la que él da continuidad? Hace 2 años. Era precisamente, hasta en eso ha sido muy astuto, ¿no? Insisto, con la protección de los anteriores gobiernos. Cuando supo que en un momento iba a ganar, en aquella ocasión, el PAN, cuando llegó Vicente Fox y posteriormente Felipe Calderón, lo que hizo, las elecciones normalmente en el sindicato ferrocarrilero eran en el mes de octubre, de agosto, de septiembre y octubre, para que el 1 de febrero, que es el día del sindicato, tomara protesta el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Lo que hizo él fue recorrer las fechas de las elecciones internas de agosto a octubre a
junio, julio de cada año, para que cuando hubiera los resultados presidenciales o la toma de protesta presidencial, él ya tuviera la toma de nota en sus manos. En esta última elección, hace 2 años, tengo yo información de gentes confiables de que el anterior secretario del Trabajo le condicionó, dado que ya era ganador Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, le condicionó para otorgarle su toma de nota que no tuviera contrincante. Por tal motivo, la persona que fue a registrarse el día de la fecha para registrarse no lo permitieron entrar. La puerta del edificio estuvo cerrada y como para registrarse la planilla tiene que hacerla necesariamente en México, no lo pueden hacer. Si es un candidato de Chihuahua, tiene que venir hasta la Ciudad de México para registrarse. Él llegó, no le permitieron la entrada, le dijeron que no, le tomó fotografías, tomó grabaciones y presentó su demanda laboral, solicitando la nulidad de las elecciones y de la toma de nota en virtud de que no se le dieron las facilidades necesarias para registrarse. Lo señalan de muchos actos de corrupción. ¿Qué evidencias, qué pruebas hay sobre esa corrupción de Víctor Flores, el líder formal del sindicato ferrocarrilero? Eduardo. Bueno, hay gran cantidad de denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito, por soborno, por fraudes, etcétera. Pero los esenciales son el tema de un convenio que se firmó entre empresa y sindicatos, en el que le daban al sindicato la oportunidad de manejar los centros deportivos y los terrenos que Ferrocarriles tenía para atención de sus trabajadores social. Los administra el sindicato con el compromiso firme, está escrito, de que el uso y disfrute de los centros deportivos y sociales y algunos terrenos sean para los jubilados y sus familias. Esto nunca sucede. Ese convenio está en el firmado. Fuimos con el SAE anteriormente, hoy la oficina para la cosa de lo robado, de recuperar lo robado. Y ahí nos dijeron que sí, efectivamente, pero que eso dependía de la Secretaría de Comunicaciones, que habría que ir a la Secretaría de Comunicaciones para presentar esa denuncia de fraude, porque Víctor Flores estaba recibiendo los beneficios, los usos y disfrutes de los centros deportivos en rentas para particulares, incluso ya vendió un terreno en Pantaco, donde se construyeron 340 viviendas, 48 viviendas, perdón, que incluso tuvieron problemas para su construcción, porque no tenían permisos, etcétera, pero en el sexenio de Felipe Calderón se los autorizaron nuevamente. Incluso cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, el señor López Obrador, le pararon las obras por falta de permisos para todo. Y el problema de aquí es que ese terreno le fue donado al sindicato con escrituras apócrifas. Es decir, hay firmas que no son, aparece el nombre de Luis Gomezeta, que era el director de Ferrocarriles, diciendo que es de Apizaco, cuando él no es de ahí, él es de Aguascalientes, y la firma de él no es nada parecida. En fin, se le ha denunciado todo eso. Sin embargo, se construyeron los edificios, el Infonavit otorgó el préstamo, compró el terreno, en un terreno que no era propiedad del sindicato. Ajá, bien, pues, ¿qué sigue? ¿Van a presentar alguna moción ante alguna secretaría del gobierno federal? ¿Qué es lo que sigue, Eduardo? Bueno, ya de hecho, en la mañanera del día de antier se requirió del señor presidente la situación de la toma de nota, que están las 2 demandas laborales en la Junta número 4 de la Ciudad de México, y que ya se agotó totalmente
el procedimiento para que se pueda emitir el laudo correspondiente o la condena correspondiente. Entonces, eso fue lo que se le está pidiendo al señor presidente, que todo lo que esté pendiente, que se le dé seguimiento. Si fue la pandemia lo que evitó que pudiera darle seguimiento, bueno, pues creo que es tiempo ya de darle seguimiento, y si procede, se le pueda cancelar la toma de nota y se pueda dar la oportunidad de un nuevo proceso electoral, donde ya, con todo respeto, no sé si esta 4T vaya a permitir que hagan todo lo que están haciendo, ¿no? O sea, el estatuto está totalmente viciado, totalmente. Nadie puede, le digo, no puede participar nadie para secretario nacional si no son los 12 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Claro. No sé si eso sea democracia, ¿no? Claro. Pues estaremos atentos, y la información que vaya surgiendo, pues iremos dando cuenta de ello. Así es que gracias, Eduardo Canales, secretario nacional, por Talleres del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Y no dejo de señalar que, al igual como han sido reprimidos todos los trabajadores del Sindicato Ferrocarrilero, yo también vaya a ser el próximo reprimido, como prueba especial. Sí, sé que suele haber ese tipo de represalias violentas, físicas, contra los disidentes, pero estaremos atentos, y lo que haya que señalar, reportar, denunciar, aquí estamos atentos. Eduardo Canales, también desde luego la versión que quiera dar la propia dirigencia formal del sindicato ferrocarrilero. Pues por esta ocasión, gracias, Eduardo, y seguimos en contacto. Al contrario, gracias a usted.